Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Victoria y ustedes están en Soltera con Gatos, el podcast de libros para Buddy. ¿Cómo les ha ido, amigos? ¿Qué tal ha sido estos ya 2 meses que no tenemos mucho, no nos hemos reencontrado? Espero que haya sido bueno. Y si ustedes siguen las redes de libros para Buddy, no digo de Soltera con Gatos porque para variar también lo tengo un poco olvidado. Les contaba que en este episodio iba a hablar completamente, o gran parte, no, completamente no, gran parte de lo que fue la FIL Lima 2025 para mí al menos. Esto es un comentario absolutamente personal, el cual lo quiero hacer con mucho respeto, obviamente. Desde empezar, pues tenía algunas deudas de comentarios con ustedes, así es que empezamos con esta. Recuerdo que les pregunté hace 2 episodios si ustedes creen el Mercurio retrógrado. Las personas que me respondieron me dijeron como que sí, otras me dijeron que no, que era como, no tenía nada que ver los astros con tu comportamiento propio. Y es algo del cual yo sí he estado por mucho tiempo de acuerdo. Ahora, me pasaron 2 situaciones muy particulares, muy extrañas sobre todo, justo en esa época donde es el Mercurio retrógrado, que hace que por lo menos a partir de ahora yo me mantenga con la ceja levantada. Les voy a contar las 2. Lo bueno es que mi mamá no escucha el podcast, así es que lo puedo decir. El año pasado, ya va a ser un año, justo un día como hoy, 13 de agosto que estoy grabando el episodio, la operaron a mi mamá. Esa fue la primera vez que la operan de la catarata. Y tuvo una segunda operación en el mes de octubre. Y la operación coincide justo en la semana que ya estaba, que estaba Mercurio retrógrado, estaba casi por concluir. Y mi mamá le iba a comentar a la doctora de, ¿por qué no lo saltamos una semana más? Pero ustedes saben cómo es el seguro, entonces simplemente no lo dijo. Resulta que en esta operación mi mamá empezó a sentir un dolor en el ojo y que era que el cristalino, que es esta, como que esta pantalla que está en el ojo, terminó, la rompen, la destruyen y la van aspirando. Pues resulta que le habían dejado un pedacito y a mi mamá la tuvieron que volver a operar en el mes de noviembre. Ella literal ha salido de este tema de la catarata recién en el mes de diciembre, cuando debió ser como un par de meses antes. Y también nos volvió a ocurrir en el mes de marzo. Yo les conté que mi hermana vino a Lima y hizo unos cambios en la casa. Habló con el cafetero y supuestamente iba a tomar 3 días, 2-3 días, no más. Y estábamos en plena época de Mercurio retrógrado. Pues resulta, amigos, que no solamente el cafetero se tomó mucho más tiempo, era un cafetero que ya había hecho trabajos en mi casa hacía bastante tiempo. O sea, no era la primera vez, era más bien un trabajador que había hecho unas 2 o 3 reparaciones pequeñas, súper eficientes. Pero la que hizo esa vez no solamente tomó más tiempo, sino que el primer resultado que hizo fue desastroso, malísimo. Tuvo que volver a rehacer el trabajo que había hecho e hizo que casi una semana tuviéramos metidas en casa, no podíamos salir porque estaban los trabajadores. Fue mucho estrés para mis gatos también. La verdad que a raíz de estos 2 hechos ocurridos puntualmente en Mercurio retrógrado, por lo menos yo no pienso hacer nada, ni compra, ni nada tecnológica, por lo menos lo que recomiendan. No compres nada tecnológico en esos, que son normalmente 2-3 semanas, y que es un tiempo donde las cosas se ponen más lentas, las comunicaciones no se dan muy bien, o las cosas no resultan tan eficientes. Si es así o no, bueno, cada quien tiene el libre albedrío de hacer lo que desea, pero esta señora que está acá
no pienso volver a hacer ningún cambio, ningún tema radical, si no es que no sea en Mercurio retrógrado. Y también quería comentarles que ese era también uno de los temas que yo quería grabar en el mes de julio. Para mí julio es un mes emocionalmente y personalmente muy, muy nostálgico. Y era el título que yo había escogido para ese episodio que no grabé en su momento, que es Julio es nostálgico, porque el 16 de julio es la fecha en que mi papá partió. El 22 de julio hubiese sido su cumpleaños. Entonces son como que fechas muy, 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 muy cercanas. También está la FIL, que es reencontrarme con amigos, pero sobre todo son días en los cuales yo me siento así como especialmente emotiva. Y eso, no es que esté triste per se, pero sí son días de los cuales la nostalgia hace como que su efecto en mí. Pero es parte, ¿no? Yo creo que es parte del proceso, y en algún momento yo siempre les hablo de mi amigo Gerardo de Dos Viejos Kiosqueros. Él siempre me dice de que el tema del proceso del duelo, y en mi caso de la pérdida de mi padre, va a abordar siempre este sentimiento de nostalgia. Y mucho más este año, y esto es un paréntesis que quería contarles, redes sociales para Urano, sobre todo porque vinieron dos autoras, Francisca Solar, chilena, un libro precioso que es el Buzón de las Impuras, que es un hecho real que ocurrió en Chile en 1863, si mi memoria no me falla, sobre la muerte de más de 2000 mujeres en la iglesia del Sagrado Corazón, me parece. Y vino Patricia Bárcena. Ella es española de nacimiento, pero su padre es peruano, y vino a presentar también su primera novela, que es Hijos Dorados, aquí en Perú. Dicho sea de paso, en España ha sido un gran éxito Hijos Dorados. Ella tiene una relación muy bonita con su papá, y fue algo que noté mucho, porque como yo estaba en el detrás de cámara, ¿no? Recibirla, que esté en el stand, grabarla, ayudarle en lo que sea posible dentro de mis funciones o de lo que estaba haciendo para Ediciones Urano. Y siempre estaba acompañada de su papá. Y esa relación tan bonita, tan de padre e hija, tan de preocupación, tan de ellos dos, debo decir que sí me calentó el corazón, porque decía, yo pensaba, no es que yo haya querido ser escritora en lo absoluto, pero creo que hubiera tenido ese tipo de relación con mi papá. Mi papá tenía otro tipo de relación con mi hermana. En cambio conmigo era diferente, ¿no? Conmigo era como que no era más cariñoso, sino que yo era su hija, pues la que le gustaban las muñecas cuando era chiquita, la que le gustaban los libros cuando ha sido grande. Mi hermana siempre ha sido más de deporte, con ella la que se iba al estadio. Entonces son dos tipos de relaciones diferentes, ¿no? Y ver a Patricia con su papá, bonita relación, y eso, sentí mucha nostalgia de algo que un tipo de relación que no la tengo en estos momentos, ¿no? En físico, pero que sí lo sentí en el corazón. Así que eso era lo que quería contarles, y ahora ya vamos a pasar al tema que nos trae aquí, que es la Feria Internacional del Libro. Si quieres que te vaya bien en la vida, si quieres que todo te vaya a tu favor, y que los astros y Dios o el Dalai Lama o quien tú creas te tenga como su persona favorita, tienes que convertirte en Sugar Mish. Apoya por favor a las chicas de Mish Perú. Lo único que tienes que hacer es ser el padrino una vez al mes. Es darle una cuota para que ellas hagan la magia que necesitan para apoyar
mucho a muchos gatitos, y no solamente gatos, han tenido casos hasta de perritos, pero sobre todo estos gatos abandonados. Así es que ayúdalos, y si no está en tus manos, pues siempre da una mano a algún gatito, a algún perro. Vivimos en una ciudad que los tiene muy abandonados, así es que dales tu corazón a estos pequeñitos. Segunda parte, vamos a hablar sobre la FIL. Para mí ha sido una buena feria, en el sentido de, se notó que ahora había un país invitado, porque el layout de la feria, recuerden que está hecho en un parque. Muchas cosas son no todo está sobrepuesto, ¿no? Tanto los stands como el piso, la arquitectura del diseño. Pero esta vez, por ejemplo, a mí me pareció que los pasadizos estaban mucho más anchos. Sí es cierto que la señalética no siempre es lo que mejor hacen, pero creo que ha habido más intento de que no sentirnos como cuy en tómbola, que es lo que siempre me pasa cuando estoy en la feria, ¿no? Ojalá algún día Lima pueda tener como ciudad, como capital, que es un centro de convenciones, donde ya no se tenga que construir todo de cero. Pero a mí particularmente sí me gustó mucho el layout de la feria. Por el ingreso de Salaberry estaba, que lo hicieron con la municipalidad de Jesús María, como una torre fiel de libros. Había muchos lugares que ahora le llaman lugares instagramiables para tomarse fotos, para los mismos stands. Han trabajado mucho el tema. Ibero es que 100 puntos con su stand. Tenían en el ingreso la cafetería Penguin, y dentro de ellos también todo el stand no solamente gritaba ofertas, sino que también te contaba cierta historia. Entonces, si hay algo que hace muy bien Ibero, es tener esos espacios para tomarse fotos. También Océano ha tenido varios espacios dentro de su propio stand donde te podías tomar una foto, donde podías hacer de esta feria más que un lugar donde tú vayas a comprar libros, sino a pasarla bien. Crisol también tuvo su lado Harry Potter. Creo que SBS también trabajó mucho su entrada. Sé que a algunas personas no les gustaba el pórtico que tenía. La verdad, a mí me gustó en el sentido de que le daba color a la feria, ¿no? Tú pasabas y estaba todo tan colorido que le daba ese ánimo bonito, pues, a la feria. Y hay muchos stands que, aunque no tenían estos lugares instagramiables, el stand de Estruendo, pero el que estaba en la parte de atrás por César Vallejo, o el conocido el Estruendo de verdad, porque adelante había un Estruendo, pero eso lo manejaba Crisol. Tenían su gato, tenían un disfraz de alguien que estaba disfrazado de gato con el uniforme de Estruendo, que era muy divertido. Creo que lo que más se han afanado todos los stands es darle a los usuarios, a los clientes, una experiencia de compra. No solamente el tema de mira mis productos, sino pásala bien en el stand. Y eso es algo que creo que cada año tanto la feria como los propios stands están desarrollando. La feria también tenía sus lugares interactivos, tuvieron su casa de Mario Vargas Llosa, que la verdad yo hubiera dedicado esa casa a hacer más bien, porque están con toda la campaña contra la piratería, hubieran aprovechado más bien ese espacio para dirigirse al público y hablar sobre por qué no está bien la piratería, lo que afecta a la piratería. En fin, se podía haber hecho unas maravillas, pero creo que eso es algo que debería trabajar mucho más la Cámara. También tuvo un auditorio exclusivamente para pasar películas que venían de Italia por el país invitado, que era el auditorio Martín Adán. Y
La verdad que yo no fui a ninguna de las funciones, pero sí supe de que no solamente estaba todo el ambiente, sino que se escuchaba bien, así que creo que hicieron un muy, muy buen trabajo. Así que en ese aspecto creo que estuvo bastante bueno. Sí es cierto, y eso también es una mirada muy, muy sesgada. Yo fui en la inauguración, fui el primer sábado del fin de semana, y a mí me parecía que había bastante gente en la feria. Pero luego ya regresé o sea, yo fui viernes 25, sábado 26, lunes 28 y martes 29 de julio. Y la verdad que en todas esas fechas, que es ya el feriado largo, donde se suponía que debía haber muchísima gente, no vi tanto como el año anterior. Tal vez, y esa es ya una idea de que las personas que compran libros estaban esperando el último día, que es el 6 de agosto, ahora va a acabar en esa fecha porque tenemos un feriado, y estaban esperando los grandes descuentos. Había gente los días del feriado, pero no tanta. Ahora, la persona que va a la feria, así salga de viaje o no, es usuario de Feria del Libro. El que no va a la Feria del Libro, así le regales la entrada, no va a ir a la feria, porque no se divierte en estos lugares. O sea, tú tienes que ser consumidor de Feria del Libro. Es como que, no sé, en algún momento yo trabajé para el Motor Show. Así me regalen una entrada para el Motor Show, a mí la verdad no me llama la atención ir a una feria de venta de autos. No, o sea, porque no está, ni porque me interesa comprarme un auto, ni porque me interesa el tema en sí. Entonces, así la entrada obviamente, la entrada ahora está un poco más cara, ha estado 10 soles. Sí es cierto que influye, pero probablemente en la frecuencia de veces que vas a la feria. Pero quien va a una feria del libro va a pagar su entrada y va a ir, porque es parte de lo que disfruta de hacer de la feria. Entonces, sí es cierto de que ahora las entradas estuvieron más caras, siendo que igual hubieron muchísimas actividades. Han habido buenos autores, han llegado autoras bestseller, por ejemplo, Elizabeth Benavent. Ella es una rockstar en lo que es la novela romántica española. Estuvo Blue Jeans, que la verdad hubo un tema con este tipo. Miren, yo no tengo nada contra Blue Jeans, la verdad, me da exactamente igual el señor, pero creo que hizo demasiado escándalo. O sea, a todos les ha pasado temas, y no solamente en Lima, en muchas ferias donde el aforo se excede, donde a veces hay problemas con la electricidad. O sea, no hay feria perfecta, amigos, no existe. Hasta la más maravillosa, como puede ser la de Guadalajara o cualquier otra feria de libro en el mundo, no existe una feria perfecta. Y el señor hizo todo un drama porque el día de la firma le apagaron las luces, y que sí hubo una descoordinación. Y tal vez al ser una firma tan importante por la cantidad de gente, la pusieron al lado del lugar donde estaba dándose el gran estelar, que es el show final que todos los días tiene la feria y que no se escuchaba. Es parte, o sea, sí, de todas maneras hay una responsabilidad de la cámara de no haber previsto eso. Pero, no sé, a mí me pareció que el señor hizo demasiado drama. ¿Saben lo que pasó hace algunos años? En el 2019 vino Megan Maxwell. Megan Maxwell es una autora bestseller española. Y a la señora le dieron un auditorio pequeño porque no estaban, creo que la misma editorial no sabía si iba a ser tan contundente. Y fue una cantidad increíble de personas para la firma. La feria acaba a las 10 de la noche. Estamos hablando de noches de julio de Lima, que hace garuita, que hace frío y qué sé yo. ¿Qué hizo la señora? Se quedó fuera de la feria con un balde como mesa, y ella se puso a firmar todos los libros. Se quejó. Probablemente habrá hecho algún comentario dentro de su entorno, pero en redes sociales ya la señora no dijo con nada. No hizo el show que hizo este señor Blue Jeans. Y la verdad que fue una
Así es que, no sé, particularmente no es que defienda la cámara, ni a Planeta, ni nada. Hubo errores que se tienen que no volverse a repetir. Pero vamos, Blue Jeans, o sea, aparte de Perú, ¿qué otro país tiene todo? Van cientos de personas, o sea, en fin, no sé. Es mi punto de vista. Luego, y de seguro escucharon el tema de Achahuata. Y aquí sí creo que ha habido error tanto de la cámara como de la comunicación en sí. Y como les digo, este es mi punto de vista. Cuando tú eres un asociado de la feria y tienes tu stand en la feria, tú puedes solicitar que te den un auditorio para presentar los libros como editorial que tengas. Y me parece que es como un crédito que tienes de acuerdo a los metros cuadrados que tiene como está. El asunto es que Achahuata solicita una charla, una presentación de un libro para el 29 de julio y se la dan. Ahora, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo estoy convencida que la persona que ha visto este tema de los permisos, no es que ves una sola editorial con un solo título. Tú ves todas las editoriales, todas las librerías, con todas las fechas que hay desde en este caso del 18 de julio al 6 de agosto, con todos los horarios, pidiendo una reserva de sala. Desde la sala más grande, como la Blanca Varela, o las otras que tienen más o menos aforo de público. Lo más probable, y si tú ves un título que dice Rebelión en los Andes, no creo, la verdad yo lo creo, que la persona que aprueba o las personas que aprueban se ponen a mirar cuáles son, de qué va cada libro. Por un tema de premura de tiempo, por la cantidad de trabajo. Y es probable, bueno, yo estaba en la cámara en algún momento, no es que hayan 100,000 personas trabajando. Es un equipo pequeño y personas que hacen muchas labores a la vez, por lo mismo que no hay un excedente de personal. Entonces, primer error de la cámara, el no haber, creo yo, revisado de qué iba este libro. Y este libro, tengo entendido que es sobre la historia de Pola y Campos. La fecha que le dieron fue el martes 29 de julio a las 4 de la tarde. Cuando ya se empieza a desarrollar la feria, sino que ya los gerentes o los ejecutivos de la cámara se dieron cuenta de no solamente la fecha que era, sino de la temática del libro. Otro paréntesis, en el 2022, se presentó el libro del Chino, del dictador Fujimori. Y yo tengo entendido por muy buena fuente que la editorial fue a varias, porque la editorial no está dentro de los asociados de la feria, a varias librerías para pedirles que presenten el libro. Y muchas dijeron no. Y quien aceptó fue SBS. ¿Qué pasó? Fue un día de semana, ni siquiera fue un día de feriado. Y yo recuerdo mucho de ese día porque en ese mismo auditorio, una hora antes, estaba la charla de la presentación del premio Alfaguara de ese entonces. Que no era Gustavo Rodríguez, fue el del año anterior. Y yo estaba conversando con los de Penguin y un ejecutivo me dice, qué raro porque hay tantísima gente, porque había mucha gente en la sala y una cola. Y era que el libro siguiente a presentar era el libro del Chino. Se armó una trifulca en los pasadizos, en el pasadizo que daba a ese auditorio, porque fue gente de la Cantuta, estaban los fujimoristas. En ese lado tuvieron que cerrarlo. Lo bueno es que la presentación fue como 8 de la noche, entonces, y no llegó a mayores que yo recuerde, pero fue un momento muy, muy tenso. Yo recuerdo que fue un momento súper tenso. Entonces, con esa premisa,
imaginando, y con que la presentación iba a ser un 29 de julio, y estamos hablando de un terrorista como es Bolay. La seguridad de la Cámara no daba como para que se realice este tipo de evento en la Feria Internacional del Libro. ¿Y cuál es el punto? De que solo fue cancelación, pero sin ningún comunicado. La Cámara pudo haber dicho que era por un tema de seguridad, porque aunque la feria es un espacio para hablar y en fin, no tenían los lugares de seguridad para la cantidad de personas que podían ir o lo que esto podría traer. Entonces, ¿qué ha pasado con este incidente de Achahuata? Que trajo cola. Mucha gente ni siquiera sabía de la existencia de este libro, pero a raíz de esta prohibición, de este levantamiento, de esta charla, pues empezó a hablar de censura. Y sí, claro, ha censurado la presentación de un libro escrito por un terrorista, pero hay mucho más en esto. Entonces, creo yo que se pudo haber evitado todo el ruido que trajo y toda la mala información que se dio por no tener un comunicado a tiempo. Y ahora, este tema de crisis o de situaciones preocupantes que se dan no solamente en la feria, sino en muchas empresas, desde las más grandes, no siempre se tiene la comunicación eficaz que se tiene que tener. Aquí es donde debería trabajar el área de PR o de las relaciones públicas, como quieran llamarle, donde tienes que reaccionar mucho más rápido que las personas para evitar que pase a mayores, tener un plan de contingencia. Yo creo que tanto un buen comunicado o haber salido, sea el presidente de la Cámara o en fin, haber dicho, amigos, no se va a dar, no porque no querramos, sino porque creemos que ese tipo de presentación debería darse en otro espacio por un tema de seguridad, por fechas, whatever. Nada de esto hubiera escalado al punto que llegó. Hasta tal que llegó la DIRCOTE, se llevó al editor. Yo hasta ahí me quedé, no sé qué más ha pasado, pero creo que esto creció demasiado por una falta de o por evitar decir las cosas. Creo que ya hay mucha enseñanza en otros casos emblemáticos donde lo único que faltó fue un buen comunicado, pero uno bueno. No decir las cosas no es una solución. A mí me parece de que lo mejor es decirlo, asumir un error, la Cámara decir, no nos dimos cuenta y creemos que este tipo de libros no debería presentarse en la feria porque está escrito por un terrorista, por X razones. Es mejor decir las cosas y no decirlas o cambiarlas. Y esto, como les digo, pasa en todos los sectores, sobre todo en los masivos, donde ocurren algunos temas y lo que hacen las empresas es, mejor no decimos nada, ocultamos o lo metemos debajo de la alfombra. No, y menos ahora, en una época donde tanto las redes sociales como la prensa está en el inmediato. Pasa algo ahora y en 5 minutos dio la vuelta al mundo. Entonces, espero que en serio la Cámara tome esto como una lección a errores que no debería cometer. ¿Qué es lo mejor para mí de la feria? Siempre encontrarme con amigos. Para mí ha sido genial desvirtualizar personas. Ustedes, los que ven en video, atrás está mi librero. Yo amo mi librero. Siempre les he recomendado a Jacobo, Jacobo Cisneros es el que me hizo el librero. Yo lo conozco por Twitter en pandemia. Empezaba la pandemia cuando nos encerraron y los emprendedores empezaron a hablar de sus negocios. Pues ahí conocí a Jacobo y fue un acto de fe, porque cuando yo hice un frilo y logré recolectar dinero, dije, quiero mi librero.
y lo contacté. O sea, ¿y saben cuándo lo he conocido? Este año. Lo he conocido en julio de este año físicamente. Pero nos contactamos por redes y dije, es que yo sé que él lo va a hacer y él me ha hecho una belleza de librero. No solamente a mí, sino a mi amigo Gerardo también. Y sé que hace trabajos maravillosos. Así que si ustedes necesitan cualquier tema con MDF, con cambios en sus casas o en sus empresas, la verdad, él es un capo y lo desvirtualicé por fin. Ya nos abrazamos, conversamos un rato, fue genial desvirtualizar a Jacobo y yo estoy muy contenta de haber participado en 3 mesas. Fue el viernes 1 de agosto. Con Lali y con Cere hablamos sobre Quicksilver, gracias a Librerías Crisol. El sábado 2 con Océano presentamos el sello de Ormevela, que es un sello que habla de fantasía, una fantasía que está escrita por autores que salen del entorno y tocan temáticas muy fuertes dentro de la fantasía. Ahí estuve con Aarón, con Claudia Cardoso y con Leticia. Con ellos yo ya había llevado mesas en otras charlas en otras ferias o en otros momentos. Y la del domingo le tengo un cariño especial. Uno, porque el tema era Ali Hatzebut, y sobre todo porque aunque yo a Mía ya la conocía, nos habíamos visto una vez presentando un libro, con Camila nos vimos en una videollamada. Yo hubiera querido primero encontrarnos físicamente, pero tema de tiempo ya no se pudo dar. Hicimos una videollamada para conocernos, igual virtual, y siento que la charla fluyó súper bien. Y les cuento algo. Fiorella, que es la jefe de marketing, en el mes de mayo me comentó de las charlas de Crisol y me invitó a participar. Entonces yo le sugerí los nombres de Lali y de Serenela para el de fantasía, y con el de Ali Hatzebut le dije, bueno, Mía y Camila, porque yo ya las había visto haciendo live y hacen un match increíble. Y luego, semanas después, ellas sacan un podcast que se llama Reader Gonna Read, que me encanta verlas porque esa amistad, esa peculiaridad que tienen ellas de esa... que notas que tienen mucha confianza y que son 2 amigas que te hablan de los libros que ellas aman frente a una pantalla en el podcast. Es que se siente esa vibra bonita. Y déjame decirles que yo estaba un poco así como, no la palabra preocupada, pero decía, pucha, falta que no logre complementarme con ella por lo mismo que son tan buenas amigas y yo decía, pucha, ojalá esté a la altura. Y la verdad, yo siento que salió muy bonito. Yo siento que fue una charla linda y la voy a guardar en mi corazón con mucho cariño. Y después Camila, sobre todo porque era su primera charla. Así que de verdad ha sido charlas bonitas, ha sido encuentros bonitos. No me he comprado tantos libros, les enseñé para los que siguen la cuenta de libros para Badi. Solo me compré 3 libros, los 3 de oferta. Uno que es Todos somos villanos, que es una de las grandes novelas del Dark Academy. Y la segunda y la tercera de una trilogía que yo ya escuché por audiolibro, que se llama Ciega. Necesito el primero, así que aún estoy buscándolo. Sí, yo ya los escuché, pero necesito leerlos. Así que alguien que te diga, tú escuchas audiolibro, no te compras los libros, está mintiendo. Así que eso, yo espero que el próximo año, que la feria tiene a Ecuador como su país invitado, pues resuelva estos detalles, estos temas, que sobre todo aprendamos tanto en la feria del libro como todos, porque al final todos trabajamos para alguien. Si hay un error, si algo salió mal, si prevés que la situación no se va a manejar bien, díganlo directamente. Y si no tienes las armas para hacerlo, busca ayuda, en este caso si eres empresa, pues a una agencia de PR para que te solucione este asunto.
Y eso, yo creo que la feria es el mejor lugar para encontrarnos, para hacer los lectores un poquito más felices. Y como dice mi mamá, son los 20 días donde es el único lugar donde la gente te conoce. Amo a mi madre. Así es que eso es todo por este bloque y vamos al tercero para cerrar este episodio. Recuerdo que si ustedes están escuchando este podcast en Spotify, por favor, dale 5 estrellas, compártelo. Si lo ves por YouTube, te pido por favor que me des like, que lo compartas, que lo comentes, porque esta comunidad, aunque es chiquita y bonita, pues podría crecer un poquito más, o tal vez enviárselo a alguien que necesita escuchar estas historias. Así es que Soltera con Gatos, que es el podcast de libros para Buddy, está en Spotify o en la plataforma de podcast que escuches o en YouTube. Así es que ahí nos vemos. Gracias. Vamos con el tercer bloque y aquí normalmente yo les ando contando qué he estado viendo o qué estoy leyendo. Pues les cuento que estoy en lectura conjunta con el club de lecturas conjuntas, así se llama, de Serenela, y estoy leyendo 6 de Cuervos de Leigh Bardugo. Me está gustando mucho, me gusta ese tipo de fantasía, me encanta, así que yo estoy in love. Voy a leer Padre, que es una novela dark romance, y el protagonista es un cura. Qué bueno que el cura de mi parroquia no me sigue en redes sociales. La película, vi mi año en Oxford, me gustó la peli, entretenida, pero siento que la novela, porque está basada en una novela, debe ser mucho mejor. ¿Y por qué? Porque en hora y media han concentrado una historia que a mí me parece que hay algunos vacíos que probablemente en la novela pues tenga un trasfondo mucho más importante. Así es que yo estoy esperando con ansias que traduzcan la novela, porque mi inglés no me fío en él. Lo que estoy haciendo más bien es leer en español, como siempre hago, y más bien me voy a empezar a comprar libros en inglés para, con toda mi paciencia, empezarlos a leer. Y les cuento, justo gran amiga Tere me había recomendado porque estaba buscando unos cursos de marketing digital, y me dijo, anda Netsum, que es una plataforma que está súper buena y que tiene cursos muy buenos. Y saben que yo me había comprado hace como un año un curso de Power BI, y no lo había hecho, y me había olvidado completamente. Así es que ahora estoy haciendo este curso. Yo reconozco que necesito concentrarme para este tipo de clases donde yo tengo que poner al profesor, y no es que de 5 a 7 y te tienes que sentar, que donde ya es como que más obligado, pero lo pienso terminar, y es un curso bastante corto. Así es que eso. Con mi llamita hermosa que me regaló mi querido Mati, pues les deseo que tengan una increíble semana. Escuchen muchos podcasts, escuchen Read It Gonna Read, escuchen a los dos viejos kiosqueros, pero con audífonos. Yo se los recomiendo. En serio, muchas gracias por estar ahí, por su paciencia. Creo que tengo como más de 45 minutos hablando, pero de todas maneras esto lo voy a reducir porque nunca tanta tortura. Y gracias por esperar estos episodios, por comentarlos sobre todo, por compartirlos. Y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por todo. Chao, chao.